Hace unos días, Donald Trump, que mal puesto un nombre con D final cuando el apellido empieza por T, ¿no? Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Dije y sentí que no me importaba, realmente no me importaba. Realmente no me había interesado para nada la contienda electoral de los Estados Unidos. Y luego me interesé por esa indiferencia. Y he pensado muchas cosas acerca de esa indiferencia, o no muchas, he pensado realmente solo una medio interesante, que es en la dificultad por considerar real una democracia en la que la mirada no es recíproca. Yo he hablado aquí muchas veces, aquí quiero decir en mis monólogos, sobre la coincidencia de la invención del teatro y la invención de la democracia ateniense. Y he hablado del espectáculo, y he hablado de la tragedia y de el destino trágico de la democracia misma. Y bueno, no voy a repetir lo que he dicho o lo que creo que he dicho. Eh, pero quería traer a colación lo del teatro, porque el teatro es un espectáculo en el que los actores pueden ver al público y coincidía con la invención, la creación de un sistema político en el que el pueblo elegía a sus gobernantes, que es la democracia, el pueblo se gobierna a sí mismo, un sistema político en el que los gobernantes podían ver a quienes los elegían. Y entonces la mirada era de ida y vuelta. Uno ve el espectáculo y uno también es visto por el espectáculo. Y eso tiene dos significados. Por una parte, efectivamente, el actor que está en el anfiteatro griego puede ver a quien lo está viendo en el anfiteatro, y por otra parte, en el texto dramático de la tragedia que se representa en ese teatro, se contempla la lectura de el espectador por parte del dramaturgo, es decir, todo lo que sucede allí en el escenario es una lectura del ser humano, de quiénes son los espectadores que están viendo ese espectáculo. Entonces, en esos dos sentidos, el espectáculo ve al espectador. Y como decía en la democracia antigua, también el gobernante ve al pueblo, sabe a quienes están gobernando, que lo están viendo a él. Esa ida y vuelta de la mirada, desde luego, no existe en los métodos de reproducción de la imagen, ni en el cine, ni en la televisión, ni en las redes sociales. Está viendo el gobernante a aquellos a los que gobierna. Sin embargo, las redes sociales, uno diría un poco más que en la televisión o en el cine, puesto que en las redes sociales el público comenta constantemente. Y sin embargo, ese comentario no es visibilidad, sino que es cierta tergiversación que hace pasar por visibilidad lo que no es. Y entonces el público termina también actuando. Lo que pasa en el escenario, o lo que pasa en el gobierno, y lo que pasa entre el pueblo o los electores o los espectadores, son dos simulacros enfrentados. En todo caso, no voy a hablar de eso. Eso era como una introducción para decir cómo empecé a pensar en por qué no me interesa la política, que son estas manchas, bueno, de tinta, en por qué no me interesa la política, y pensé en eso, en que la política no me ve, no nos ve, y en el desinterés por una relación completamente unilateral, porque pues ni siquiera la religión es así, tú siempre crees que Dios lo ve todo, ¿no? Mientras que el presidente o el aparato gubernamental no ve. Bueno, en fin, como decía, no iba a hablar de eso, sino de que a raíz de eso empecé a pensar, dije, bueno, sí me voy a interesar por lo de Trump, que no me interesaba. Y entonces pensé en algunas cosas que son sobre todo intuiciones. No tengo ninguna teoría sobre Trump. Como digo, tampoco me gusta pensar sobre política, pero pensé en varias cosas.
Y es difícil pensar en él, porque pensar en él te lleva a verlo. Todo está atravesado por la imagen de Trump. Y es una imagen súper desagradable, no solamente porque sea feo, no sé qué, o el dobladillo ese de la cabeza, o el bronceado, sino porque, sobre todo por su dicción, por su acto constante como de chupar las palabras, como de chupar con la boca. A mí eso me parece muy difícil de ver, que es también morder, es como chupar con morder. Mm, y parece un muñeco, como un muñeco dañado, y hay algo de su ser autómata que a mí me impresiona, entonces no lo puedo ver mucho. Entonces estuve pensando en él, tratando de no verlo, y me vi la película The Apprentice, que me pareció súper interesante, súper bien escrita. A mí me inquietan un poco esas actuaciones que son completamente imitativas, que el actor es igual a Trump y se mueve igual o muy parecido. Y a mí ese tipo de actuación también me impresiona un poco y no me interesa mucho, pero en fin, estaba muy bien la película. Y la película se centra en la relación entre Donald Trump y Roy Cohn, que era un abogado neoyorquino, muy inescrupuloso, de derechas, intransigente, muy rabioso. Eh, y me pareció importante que la película vean los adjetivos que estoy usando, ¿no? Interesante, importante, que es urgente que examinemos, sobre todo el adjetivo importante, pero bueno. Me pareció muy bien que la película se centrara en esa relación entre Donald Trump, que es el aprendiz, y que también tenía esta cosa de El Aprendiz, este programa, ¿no? Que The Apprentice también se llamaba. Y era aprendiz de un hombre mayor que él, que no era su padre, y de un hombre homosexual mayor. Y luego me acordé que en la historia de Epstein, el millonario que resultó ser explotador de menores y prostituyente de muchachas menores de edad y absolutamente terrible, también había estaba la historia de que él se había hecho multimillonario por un poder que le había dado, por un poder general que le había dado un hombre millonario mucho mayor que él. Y entonces pensé en qué relación hay en esta relación entre un hombre mayor y uno menor y la transformación de estos hombres menores en maltratadores de mujeres y cómo la mujer, o sea, cuál es la conexión, cómo la mujer termina siendo la víctima de esta relación desequilibrada entre dos hombres, entre un hombre que le enseña al otro unas mañas manipuladoras de la justicia. Entonces pensaba en lo que una amiga mía llamaba la efebocracia, que yo he llamado la cacorrocracia también, en cómo estos vínculos entre un hombre menor que no es homosexual, como lo de Donald Trump, y uno mayor que sí lo es, hacen que el menor guarde alguna especie de resentimiento que por el que sobrecompensa, eh, descabezando a las mujeres. Y hay una extraña actualización en la figura del padre, en estas figuras que eligen a un muchacho y lo eligen para que sea su cómplice en un tráfico de secretos, porque desde luego que sabemos que lo que cruza a través de la cacorrocracia es que los hombres poderosos se guarden entre ellos secretos de acostarse con otros hombres, porque por alguna razón les sigue pareciendo inaceptable, o les seguía pareciendo hasta hace poco y todavía les sigue pareciendo a muchos hombres inaceptable penetrar a hombres y sobre todo ser penetrados. Entonces, este secreto que se guardan y que les guardan a terceros permite que compren la justicia. Tendríamos que observar eso mucho más, ¿no? Como el miedo a la penetración deriva en la
el tráfico de secretos entre hombres poderosos que deriva en la impunidad. Entonces, en la película se ve, ¿no? Cómo no es juzgado un hombre porque tiene secretos del juez, para resumir, o secretos de quien puede censurarlo, quien puede parar su ambición, para resumir, pues esa deriva, esa versión de la corrupción que a mí me interesa muchísimo, porque está en la raíz también de una exclusión de las mujeres. O sea, los hombres se guardan entre ellos el secreto del deseo entre hombres, pero eso no para ahí. Tarde o temprano terminan pagando por ello unas mujeres. Bueno, bien, entonces pensaba en eso con respecto a Trump. Y luego pensaba en eso que dijeron tantas personas cuando las elecciones de Estados Unidos, que es que los liberales le dieron la espalda al pueblo, le dieron la espalda a la clase obrera, están hablando en un lenguaje que nadie entiende. Y sí, desde luego que eso pasó, pero hay que mirarlo más profundo. ¿Qué es lo que los liberales le hicieron a la mayoría de la gente o no le hicieron? Por lo cual a la mayoría de la gente le cayeron mal los liberales, o los, como dirían acá, progresistas, o la izquierda también. ¿Qué es? Porque no es una sofisticación. La izquierda habla igual de nada que la derecha, o la derecha que la izquierda. Yo creo que tiene que ver con la economía sacrificial, con la culpa, con en quién se está poniendo la culpa. Todos los seres humanos nos sentimos culpables. No nos sentimos culpables porque seamos judio-cristianos. Nos sentimos culpables porque somos humanos. Nos sentimos culpables porque desde que existimos, los animales nos rehuyen y nosotros tenemos una relación con la naturaleza de conciencia de su destrucción. El sentimiento de culpa es inherente al humano, no al judío cristiano. Y entonces la culpa crea, pues, distintas administraciones de la culpa. Entonces se elige a una víctima y se le dice, que me ha pasado a mí en algunos contextos, esa es la culpable de todo, chivo expiatorio. Y entonces se lo destruye para expiar las culpas. Se pone en esa persona las culpas de los demás. Entonces el chivo expiatorio, en el caso del trumpismo, es el inmigrante, ¿no? El inmigrante tiene la culpa de todo, de que los gringos se sientan inseguros, de que no sientan seguridad con respecto a su vejez, con respecto a su salud. El inmigrante tiene la culpa. Pero al mismo tiempo, la izquierda me parece, no es la izquierda, los demócratas, eso no es izquierda, los liberales, digamos, han hecho un mal manejo de administración de la culpa, porque ¿qué ha hecho los liberales o los progresistas? Decir que todos somos culpables de todo. Insistir en que todos somos racistas, todos somos homofóbicos y todos somos explotadores. Y entonces me puse a pensar en esa palabra indignados, que nos parecía en algún momento tan justa y tan precisa. Estamos indignados por la desigualdad social, pero ¿qué es lo que tiene esa palabra? El indignus es el irritado, pero también el que no es aquel cuya dignidad está en entredicho, cuyo respeto, aquel que se siente irrespetado, pero también en la palabra indignado está el que ya no tiene dignidad. Aquel que se puede despojar, al que otro puede despojar de la dignidad. Y yo creo que los liberales no han prestado atención a qué es la dignidad humana. Y con la insistencia en que estamos destruyendo el planeta, que lo estamos destruyendo efectivamente, pero eso no debe entenderse como una culpa, ni
el arrepentimiento es ninguna solución para eso. Digo, con la insistencia en que el ser humano es indigno, han provocado también una reacción. Con la insistencia en que todo el mundo es culpable, menos ellos, pero todo el mundo es culpable si no vota por ellos, han provocado esta reacción. Pero ¿cuál es? Si se hace sentir culpable a todo el mundo, digamos que todo el mundo elige un chivo expiatorio. Entonces se pasan a elegir el chivo expiatorio que propone Trump, que son los inmigrantes. Pero luego pensé, no sé si realmente los inmigrantes sean el chivo expiatorio. Creo que el chivo expiatorio es más bien ellos mismos. El pueblo mismo se autoinmola votando contra sus intereses. Votar por sus intereses sería pues votar por una distribución más equitativa de la riqueza, ¿no? Bien. Pero entonces los liberales han dicho que somos indignos los seres humanos y una gente indigna no puede elegir, lo cual convierte la democracia en ¿qué? ¿Qué dice acá? En no sé qué. O sea, si una gente indigna, como somos los seres humanos según los liberales, no podemos elegir, con lo cual la democracia es una farsa en todo caso. Y entonces el liberalismo nos ha hecho sentir inhumanos, ha hecho sentir a la gente inhumana, indigna de ser humano. Y la ha obligado a sentirse indignada. Y realmente no ha apelado el liberalismo a una fuerza de solidaridad, ni de compasión, ni de justicia, sino de indignación, que no me parece que haya sido constructiva para nada. Bien. Luego me puse a pensar, volviendo a lo de los inmigrantes, a la sensación de inseguridad de los gringos, ¿no? No solo de inseguridad con respecto al dinero, la salud, las pensiones, sino de inseguridad con respecto al espacio propio y el sentir que otro los puede atacar. Y entonces nuevamente el inmigrante, que es el que desconozco y el que viene, pues es el que puede atacarme, puede en últimas eliminarme. Y me acordé, y me ayudó mi amigo Vladi hace un rato, a acordarme de esta historia de Trump de que los inmigrantes en Springfield, Ohio, se estaban comiendo los perros y los gatos, las mascotas de la gente. Lo que pasa es que yo no, la verdad es que nunca me enteré de que los inmigrantes a los que Trump les achacaba eso eran inmigrantes haitianos. Y ahora me lo dijo mi amigo Vladimir Durán. Y ahí tuvo otro sentido para mí todo. Porque las hordas de la gente que no tiene nada, que vienen a las ciudades de los que supuestamente tienen casa, son las hordas de zombies, ¿no? Y eso ya lo dijo Zizek, pero juro que a mí se me había ocurrido antes de saber que él lo había dicho, pues es muy obvio para cualquiera que vea películas de zombies, ¿no? Los zombies vestidos con harapos, de otro color. Entonces hemos puesto en el zombie el miedo al pobre. Pero hay una cosa interesante y es que los zombies, el problema de los zombies no es solo que coman cerebros humanos, es que no se mueren, son muertos que resucitan. Entonces pensé yo, bueno, si tememos al pobre como al zombie, entonces no solamente lo tememos por el ataque de una multitud que no piensa y que solo quiere comer cerebros, sino que le tememos al que no muere. Es decir, en realidad el miedo al pobre también es una envidia al pobre. Y eso tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Con que del pobre sea el reino de los cielos y los últimos serán los primeros, etc. Y entonces todo me sonó, todo esto se me vino a la mente cuando me enteré de que los inmigrantes a los que Trump acusaba de comer gatos y perros eran haitianos, pues porque ya saben que los zombies forman parte del imaginario del vudú y son haitianos. Entonces el miedo al pobre es el miedo a la propia muerte.
Y luego pensé, el miedo al inmigrante. ¿Qué es el inmigrante? El inmigrante es también el que ha podido cruzar una frontera y acceder a otra vida y a otra lengua y hacer otro. Es decir, el que ha vivido más allá de su propia vida. De todas maneras, el inmigrante es el que no muere o el que puede resucitar en otra, en otro mundo y en otra vida, ¿no? El que pasó una frontera. Y entonces yo creo que el sentido de que el inmigrante sea chivo expiatorio tiene que ver también con la sensación del inmigrante pobre como un dios, no solo como inferior o un no, porque el chivo expiatorio además, la elección del chivo expiatorio tiene que ver con el que la víctima sea también inmortal, pues como Jesús es el chivo expiatorio eh, que todos conocemos, ¿no? Entonces los inmigrantes como chivo expiatorio serían estos inmortales también. Bueno, entonces se me ocurrió eso también en torno a Trump. Luego pensé en la actitud del que vota por Trump o del que dice, no, es que a mí sí me parece Trump la machera, un berraco, fuerte, todo eso. Esa actitud es la actitud del forajido, del desperado, que está mirando, qué es lo que miran, qué es lo que ven cuando miran a Trump con admiración. Es el inimputable. Lo que están mirando es a alguien inmune. ¿Inmune a qué? A la justicia. O sea, impune. Y ese deseo de impunidad tiene que ver nuevamente con que la víctima sea una mujer y con la inimputabilidad por el daño que se hace a una mujer. Y entonces la actitud, el votar por Trump, ya sea hombres o mujeres los que votan por él, conlleva una actitud macha y una actitud de orgullo herido, de todas maneras, ¿no? De sentido de humillación y de mostrar la erección y el músculo como antídoto o como remedio de la humillación. Pero luego hay otra cosa que me interesaba más que eso, y es que oía en esta brevísima investigación sobre Trump que espero detener hoy porque pues ver eso y oír eso tan feo no le hace a uno ni a su espíritu ningún bien. Hoy lo oí en el show de Joe Rogan, en el podcast de Joe Rogan. Y él hablaba de que Washington era una ciudad muy bella y estaba un poco arruinada, muy arruinada, pero entonces decía, we will bring back Washington. Y antes él era lo mismo que decía sobre Nueva York, cuando empezó a construir la Trump Tower y el Hotel Commodore, pues el que convirtió en el Hyatt y todo eso. De lo que se trataba era de que Nueva York estaba como una ruina y ocupada por pobres en las calles, etcétera, y hacerla revivir, bring back. Vean que el lenguaje de traerla de vuelta es el lenguaje de la resurrección también. Y entonces está ahí otra vez el traer de los muertos, el miedo al pobre como el que puede no morir y el contraponer entonces a ese pobre que no muere, del que será el reino de los cielos, que traspasa fronteras, etc., contraponer, que se contrapone a ese pobre, el rascacielos. Acá está el pobre zombie y pasador de fronteras, resucitado, inmortal, Dios. Y aquí está la Trump Tower, con la que lo que están diciendo en esta economía sacrificial y en esa cosa que es realmente más trascendental es la única manera de sobrevivir a la muerte, porque a los humanos lo único que nos mueve es el miedo a la muerte, es todo. El miedo a la muerte, ser humano es temer a la muerte y ver cómo se le puede temer menos. Entonces, ¿qué decía? Entonces este rascacielos se contrapone a este humano pobre. Y el rascacielos pues es una erección enorme, lo que lo conecta con lo que decía antes de la actitud macha. El Bring Back New York y el Bring Back Washington es
oponer la gentrificación de los centros de las ciudades a la ruina. Es el miedo a la ruina, pero sabemos, hace 4 semanas hice mi monólogo sobre las ruinas, que cada vez me gustan y me interesan más. En las ruinas viven los espíritus. En los rascacielos no hay fantasmas, ¿no? Tenemos que pensar más en los rascacielos. Bueno, iba a hablar de la Torre de Babel y de mil cosas, pero ya esta tarde. El caso es que la gentrificación de una ciudad requiere ese bring back, ese hacer de una ciudad cara, básicamente, que excluya a los pobres y los mande afuera de la ciudad, requiere un desconocimiento y una negación de cierto animismo que vincula a los lugares con los espíritus. Estoy en este momento en Buenos Aires, que es uno de los lugares que más me parece que tienen espíritus de los barrios, espíritus de las casas, y por eso vengo una y otra vez, porque amo mucho esa sensación pagana, esa sensación religiosa en una ciudad que no me parece muy religiosa, pero es el espíritu del lugar, el carácter de los lugares, la atmósfera, si quieren. La gentrificación hace que los lugares no tengan atmósfera y que ya parezcan como de una realidad virtual. El caso es que Trump es un magnate de la finca raíz, de hacer rascacielos. Entonces ya saben, las maneras de sobrevivir son ser pobre o ser rascacielos, porque de hecho el rascacielos se llama Trump, es el mismo cuerpo de Trump convertido en edificio. Luego pensé también en esas palabras, real estate y finca raíz. El real estate, con estate sería suficiente, ¿no? El estate, no state, sino el estate es la hacienda, o sea, es lo que tiene alguien. Pero el real, esa insistencia en el vínculo con la tierra, que a la vez niega el vínculo con la tierra. Entonces el rascacielos, este hombre, con miedo a la penetración, porque fue un efebo de otro hombre poderoso, hace un mega pene, que es este rascacielos, en el que decide que el aire no es espíritus, que el aire es tierra también, y tierra vendible y comprable, y con eso de hecho deja Nueva York sin alma, porque señoras y señores, Nueva York es una mierda, hace tiempos, y ustedes, chicas y chicos que se creen súper cool porque se van a Brooklyn, son iguales que cuando Trump se fue a la Quinta Avenida. Nueva York ya no tiene alma, pero eso era un paréntesis. Tengan cuidado con Nueva York. Y luego pensé en los edificios de espejos que hacía Trump, pues los edificios de superficies reflejables, que se reflejan unos en otros. Y pensaba en Narciso, y pensaba en las metamorfosis de Ovidio, como Narciso se convierte en flor después de que se ahoga en su reflejo, pues se embeleza y perece allí. Y una flor es un órgano sexual expuesto. Básicamente una flor son los órganos sexuales expuestos. Un rascacielos es otra forma, una forma terrible y triste de una flor. Y entonces pensaba en ese narcisismo de verse unos edificios en otros, de verse Trump en su torre, y de Narciso verse allí, y pensaba en los sin alma. Y entonces también pensaba en el penthouse. O sea, estos señores se hacen los rascacielos para vivir en la parte más alta. Y uno pensaría que vivir en la parte más alta conlleva perspectiva. Es decir, por ejemplo, cuando una señora que vive en un barrio rico de Bogotá sobrevuela Bogotá, se da cuenta de que su barrio está pegado a las barriadas pobres. ¿Mm? De que todo eso está todo encima de todo y que da más o menos igual desde arriba que uno viva en Santana o en Soacha. Arriba del rascacielos parece que pasa otra cosa distinta que arriba del avión. El que está encima del rascacielos debería saber que no hay estatus en el lugar, realmente según la finca raíz. Y sin embargo, y bueno, y tal vez por verlo desde su penthouse, es que entiende
que tiene que defender ferozmente lo que él sabe, lo que él mismo sabe que es falso. Pero también desde ahí yo pensaba en esa vista desde arriba de la Trump Tower y en la cosa hipotética y fantástica de un edificio tan alto combinado con una vista humana tan potente que se pudiera ver las fronteras del reino, es decir, que pudiera ver a los inmigrantes pasar de un lado a otro. ¿No será esa la fantasía? Ay, ¿cómo se llama? ¿Por qué me pasa al final del monólogo? Ya no voy a volver a empezar. ¿Cómo se llama este artista increíble, neoyorquino? No sé si neoyorquino, pero hizo todos estos mapas de Manhattan y de otros lugares en los que desde Manhattan se veía como luego todos los Estados Unidos, el Océano Pacífico, más allá. Bueno, hace años hubo una retrospectiva de él en el Museo Pompidou y la vi, y creo que hace poco había una en Madrid. Bueno, investiguenlo y luego ya cuando vayan a poner en los comentarios, pues yo ya me habré acordado. Qué vergüenza, pero me encanta también que quede registrada un olvido en vez de hacer otra vez 31 minutos de monólogo. En todo caso, búsquenlo. Hola. Entonces sucedió que por tratar de buscar en Google al mismo tiempo que hablaba a este artista, terminé desconectándome y seguí el monólogo sin grabar. Y entonces se perdieron del final, pero ahora les pediré a las personas de cambio que junten este pedacito al resto. El artista se llama Saul Steinberg, por supuesto, y o sea, Saul Steinberg, y es buenísimo. Y véanlo, tiene que ver con eso que estoy diciendo de si vivir en un penthouse de un rascacielos no será una manifestación del deseo por ver el confín del reino, es decir, el confín del reino de los vivos y poder ver qué pasa después de la muerte. Y también ver al inmigrante cruzar entre uno y otro produce envidia con el inmigrante y miedo a este que puede ir y volver entre reinos, que es el zombie también, que es el que se come los perros y los gatos y todo aquello en lo que desfigura ese miedo envidioso al pobre. Bueno, creo que he hecho varias teorías sobre Trump. eh, eh, al final de cuentas, es que ¿cómo se dice? Bueno, lo de la cacorrocracia y el resentimiento por ser el efebo de un hombre poderoso y cómo las mujeres terminan pagando el pato del miedo a la penetración, el pato, el Donald Duck. Luego, cómo ha manejado el liberalismo la culpa y nos ha hecho sentir a los seres humanos indignos de ser humanos, y no ha pensado en hacer una política que parta de la dignidad humana y la compasión y la solidaridad y la hermandad, si se quiere, sino de la vergüenza y cómo la gente se ha resistido a vivir en la vergüenza. Y luego hablé de lo de la finca raíz y lo de despojar a los lugares de su espíritu y de la gentrificación, que me gustaría seguir hablando más de eso en otro momento y elaborarlo más. Y luego de los rascacielos. Ahora sí acabamos, creo. Bueno, chao.